Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llegó a Ecuador este miércoles a Manta, en la provincia de Manabí, para trabajar en una operación con militares ecuatorianos, informó la embajada norteamericana. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con Patricio Aro, experto en seguridad, para hablar sobre Ecuador y Estados Unidos. Avanzan en seguridad conjunta y esta vez desde Manta. Patricio, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, buenas noches, un privilegio siempre estar con usted y su gran audiencia aquí en Salud. Gracias nuevamente. Esta vez ya se ha informado y un poco el debate se ha centrado en torno a las propuestas de la consulta popular, la necesidad de supuestas reformas, pero parece que la cooperación es posible y lo vemos ya plasmado al menos en este primer acercamiento. Sí, desde luego, en estos micrófonos mismo he dicho varias veces que la cooperación es posible a pesar de que la pregunta que modificaba o buscaba hacer la enmienda en el artículo 5 de la Constitución perdió por una amplia mayoría con el no. Sin embargo, vemos que la cooperación con los Estados Unidos y con cualquier otro país que intente y tenga los mismos propósitos y objetivos están al orden del día. Ahora bien, ¿usted cree que se logre el propósito? Se habla de combate al crimen organizado, de reducir estos niveles de inseguridad. Una experiencia pasada ya con la presencia de la base de Manta en su momento, ¿podría ser esto el inicio o un reinicio de este tipo de operaciones? Bueno, el momento que nosotros hablamos de operaciones conjuntas de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos de Ecuador, no hablamos de una estrategia nacional. Esta operación, desde luego, está circunscripta dentro de la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos y eso es lo que nosotros debemos de entender. La estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos que fue anunciada por el presidente Trump en esta semana no representa otra cosa que el pensamiento estratégico de los Estados Unidos, sustentada en la ley Goldwater de 1986, que modificó la Ley de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, emitida en 1947, es decir, con el inicio de la Guerra Fría, determina claramente un análisis de los intereses nacionales, es decir, de los objetivos, de las amenazas y de los recursos que tiene los Estados Unidos para enfrentar esas amenazas y para alcanzar esos objetivos. Por lo tanto, esta operación con la Fuerza Aérea Ecuatoriana se circunscribe, dentro de ese esquema de la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. ¿La cataloga usted entonces como positiva? Desde luego es positiva porque los intereses de los Estados Unidos y del Ecuador son exactamente los mismos y coinciden en un momento determinado con la lucha frente al crimen internacional organizado y contra el narcotráfico. Entonces es fundamental, no es un cambio de estrategia, porque ya de alguna manera y con cierta estulticia se dice que el Ecuador debería cambiar la estrategia de la estrategia militar a una estrategia de inteligencia. Es desconocer totalmente lo que se dice. La inteligencia es consustancial a la estrategia. La estrategia se diseña precisamente con un análisis de inteligencia. Entonces, el momento que nosotros diseñamos con la inteligencia también esa estrategia para coincidir con la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos es importante y desde luego va a ser muy positiva. Los dos países estamos orientados hacia el mismo objetivo. Sin embargo, la estrategia de seguridad de los Estados Unidos por primera vez desde 1947 menciona a América Latina y una amenaza dentro de América Latina. ¿Cuál es esa amenaza? Esa amenaza es precisamente el crimen organizado y el tráfico de drogas. ¿Cómo se garantiza que estas operaciones, que este despliegue de fuerzas militares de Estados Unidos no violen la prohibición expresa de la Constitución respecto de la presencia de bases militares extranjeras?
Sí, lo que pasa es que no es una base es una instalación que alberga personal, material y equipo de una unidad de cualquier dimensión y de cualquier orden de mando. Entonces, no es una base lo que se va a ocupar. Tampoco se van a ceder bases militares, no estamos cediendo bases militares de manera alguna, se está utilizando una base aérea para realizar operaciones militares conjuntas que se enmarcan dentro del convenio de cooperación con los Estados Unidos que se firmó con el presidente Lazo. Y ese convenio de cooperación, recordemos nosotros, tiene 3 puntos fundamentales. El estatuto de fuerza, en las operaciones marítimas y la interdicción aérea. Por lo tanto, nosotros estamos enmarcados de ese acuerdo que de manera alguna violenta el artículo 5 de la Constitución y menos lo que ya empieza a decirse la soberanía nacional, de manera alguna. ¿Cuál es el marco legal que regula de alguna forma la responsabilidad penal o disciplinaria, por ejemplo, de los militares extranjeros que estén en este tipo de acciones, en este tipo de operaciones en nuestro país? Es precisamente dentro del acuerdo está establecido el estatuto de fuerza, y el estatuto de fuerza determina ciertos privilegios y exenciones de inmunidades a los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Es decir, primero, los miembros de las Fuerzas Armadas tienen condición diplomática. Eso no sucede aquí con el Ecuador, sucede con cualquier acuerdo que se realice en el ámbito militar con los aliados de los Estados Unidos. Luego, estos privilegios, excepciones e inmunidades son entregadas a todo el personal dentro de los parámetros que se marcan en el acuerdo. Y también el control disciplinario y la jurisdicción de los militares que actúen en Estados Unidos, que actúen en nuestro territorio, utilizando, insisto, instalaciones militares, concretamente pistas aéreas para realizar operaciones conjuntas, serán juzgadas dentro del ámbito de jurisdicción de los Estados Unidos, salvo que se sujeten algún tipo de crímenes o acciones delictivas que sean enmarcados o que salgan de este acuerdo, deberán ser juzgadas por nuestra jurisdicción. ¿Cuánto tiempo debería, cree usted, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su expertise, cuánto tiempo cree usted debería permanecer este tipo de operaciones? ¿Cuánto tiempo debería implementarse este despliegue o esta cooperación entre las dos fuerzas aéreas? De acuerdo a su experiencia y en el contexto que vivimos con todas las amenazas que sabemos existen en el país. Una operación militar de cualquier tipo y conducida por cualquier fuerza, sea operaciones terrestres, operaciones aéreas, operaciones marítimas, tienen un objetivo y tienen una planificación que conduce a la consecución de ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la operación que se realizará en conjunto con la Fuerza Aérea Ecuatoriana y la Fuerza de los Estados Unidos? Es precisamente interdictar las rutas o identificar las rutas que tiene el narcotráfico a través de nuestro territorio. Entonces, será el tiempo suficiente, serán 2, 3, 5 días potencialmente hasta obtener toda esa información, y podrán realizarse en varias fases y en varias etapas. Es decir, una planificación militar, una vez que se alcance el objetivo, puede proyectarse hacia un objetivo en el futuro. Entonces, sí, el Ecuador ha dicho, el New York Times, que es la plataforma de salida o se ha convertido en una plataforma de salida de la droga que viene de Colombia hacia los mercados internacionales. No ha dicho nada nueva. También hemos dicho muchas veces que esa situación que es no una autopista, es una plataforma de salida, que hay una diferencia fundamental. Entonces, identificar esta ruta, identificar las rutas aéreas e identificar las rutas navales es el propósito y el objetivo de esta operación conjunta que se va a realizar con la Fuerza Aérea. Por eso, las aeronaves que vienen son aeronaves con radar y con navegación que permite obtener la información que tiene como propósito y como objetivo esta operación. Se ha hecho el enlace entre lo que fue hace algunos meses la visita de la Secretaria de Seguridad de Estados Unidos y lo que ocurre esta vez con estas operaciones conjuntas, Fuerza Aérea Ecuatoriana y Fuerza Aérea de Estados Unidos. En este mismo contexto, no se está de alguna forma, se ha centrado esta vez en la ciudad de Manta, pero se analizaron también otras posibilidades. Salinas, por ejemplo,
¿cree usted que deberían extenderse o expandirse este tipo de operaciones o el despliegue hacia otras ciudades? Militarmente hablando, ¿cree usted que esto es una necesidad del país? De manera alguna, la capacidad que tienen las operaciones aéreas, especialmente con aeronaves de los Estados Unidos apoyadas o en coordinación con las aeronaves nuestras, tienen una enorme capacidad de despliegue y lo que necesitan es utilizar pistas de combate que permitan el aterrizaje y el decolaje de esas aeronaves. Por lo tanto, no se necesita la utilización de otras bases aéreas y desde luego la base de Manta cumple con esas características. Tiene una pista que permite la operación y el despliegue de cualquier aeronave de los Estados Unidos y desde luego de nuestras aeronaves también. Por lo tanto, la operación se va a conducir desde Manta y desde luego bajo la soberanía y el control de nuestra Fuerza Aérea y en coordinación estrecha con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y con esto cierro, Patricio. ¿No es esta una forma velada de reinstalar de a poco quizá las operaciones en la base de Manta? No, de manera alguna no es una operación porque la prohibición que establece el artículo 5 es absolutamente claro. Lo que sí se constituye es en el corolario de Trump, que es precisamente una consecuencia de la estrategia de seguridad nacional, y es que enfrentar a amenazas extrarregionales. Y claro, con lo que sucedió en Paraguay y en el Perú, por ejemplo, en donde ya se reciben fuerzas armadas de los Estados Unidos con armamento inclusive, eso quiere decir que el paso que están siguiendo esos dos países es mayor, y esa es la estrategia de seguridad de los Estados Unidos, enfrentar a amenazas, y en el caso del Perú es enfrentar una amenaza china. Chancay tiene una presencia china fundamental, el puerto de Chancay. Entonces nosotros debemos considerar también que esta es no solamente la lucha contra el narcotráfico, sino que atiende en general a la estrategia de seguridad nacional emitida y anunciada por el presidente Trump. Patricio, nuevamente gracias por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros. A usted, Fausto, muchas gracias. Gracias nuevamente. Siempre Patricio Aro, experto en seguridad, hablando sobre Ecuador y Estados Unidos que avanzan en seguridad conjunta y esta vez desde Manta, a través de estas operaciones con militares ecuatorianos, de acuerdo a la información que circuló por parte de la Embajada norteamericana. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas.